Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Hablemos de. Yo soy Corso Miranda. Vamos a hablar de un tema muy interesante y que particularmente me causa mucha fascinación. Es complicado de investigar, no tanto de entender, pero te prometo que si después de este episodio te echas un clavado un poquito más a profundidad en cuanto a estos temas y de estas leyendas que vamos a hablar, te vas a llevar con una gran y grata sorpresa. Por cierto, espero estés escuchando este episodio si es en la noche o de mañana estando muy bien tapado. Últimamente he estado haciendo mucho frío y detestaría, de verdad detestaría que te enfermaras. El frío está gacho, así que es mejor estar bien tapaditos. Además de que el tema de hoy lo merece. Lo merece bastante bien. Como ya leíste en el título, vamos a leer, voy a platicar contigo algunas leyendas de la cultura mexica, al menos en cuanto a orden cronológico, las primeras, y espero de corazón que sean de tu agrado. Vamos a comenzar con la creación del mundo, leyenda del sol y de la luna. Antes de arrancar como tal, un pequeño paréntesis, y es importante aclarar que estas leyendas, aunque pueden sonar un poquito repetitivas o que en algunas otras culturas compartan rasgos y aspectos pues bastante esenciales, se debe a que, así como en Grecia, en América, las culturas mesoamericanas no es que se dividieran en ciudades-estado, sino que eran culturas, eran sociedades, cada una individual, independiente y con su propia cultura material e inmaterial, que algunas de ellas por medio de conquista, vasallaje o alianzas, pues fueron entremezclando sus creencias, su mitología, su religión, gastronomía y demás elementos para así formar quizá una sola o ir enriqueciendo las propias. Así que vamos a hablar específicamente de varias leyendas de la cultura mexica, que también es conocida como azteca, simplemente, y es muy probable que tú la conozcas así. Es por mera practicidad, no es que esté mal dicho. Esta cultura tiene varios mitos acerca de la creación del mundo, por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Sobre todo la cultura mexica, que era una cultura basada en la guerra y en la expansión por medio de la conquista. Así que, pues bueno, comencemos. La primera leyenda se sitúa en la era del quinto sol. Así se le conocía a cada una de las eras como soles, que se vieron formadas directa o indirectamente por las deidades o los dioses en las que creía el pueblo mexica. Una vez concluida la destrucción del cuarto sol y el mundo quedó en tinieblas y ruinas, entonces fue ahí que dos grandes dioses, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, dios de la noche o el espejo humeante, deciden unir fuerza para, una vez más, dar forma y vida a un mundo digno de la creación de sus sueños. Un mundo digno, una creación a la altura del poder de sus creadores. Una nueva humanidad. Naturalmente para ello era necesario un sacrificio de sangre, porque estamos hablando, número uno, de América, número dos, culturas prehispánicas, y número tres, de los mexicas. No esperen que fuera otro tipo de sacrificio. La leyenda nos dice que estos dos dioses, que por cierto eran hermanos, aunque no se llevaban nada bien, bajaron al mundo, donde el cielo y la tierra yacían juntos. Y aquí es muy interesante y preciso mencionar que en varias culturas, no solo en América, y esto no se limita a ubicación espacio-temporal, se repite el aspecto de que en la cosmovisión de los seres humanos el mundo, la tierra como tal y el cielo no eran uno solo, sino que eran dos entes, dos lugares completamente distintos y que ya sea por alguna fuerza de la naturaleza, algún poder divino o algún ente, ser, los mantenía alejados. Siempre había un pequeño aspecto que no permitía que el cielo, la tierra de los dioses, para muchas culturas, y la tierra, el lugar de los mortales, se vieran fijos. Siempre había algo que los separara. Y el ejemplo más común, que probablemente ya conozcas, es en la mitología griega. Una vez concluida la titanomaquia, Atlas, el titán más viejo, fue aquel que, por mano de Zeus, fue castigado y se le condenó a sostener algunos textos dicen que sostiene el mundo, otros dicen que sostiene el cielo. El caso es que él es el encargado de mantener separados la tierra, el mundo de los mortales y el mundo de los dioses.
Entonces, estos dos dioses, volviendo a esta leyenda mexica, se prepararon para enfrentar a una antigua deidad que había hecho de las ruinas del cuarto sol su hogar, Zipactli, lagarto. Este vivió en un inmenso mar en la tierra. Para atraer a esta bestia se necesitaba una carnada, como para cazar a cualquier animal. Tezcatlipoca sacrifica su pie izquierdo para llamar la atención de la antigua deidad, cosa que funciona pues bastante bien, de maravilla. Ambos dioses unen sus fuerzas para darle muerte a Zipactli, una tarea nada sencilla, y solo aquellos dos la podían cumplir. Para con su cuerpo formar al mundo. De sus ojos se crearon las lagunas, de sus lágrimas los ríos, y de sus orificios se crearon las cuevas. Con sus extremidades crean los 4 puntos cardinales, custodiados cada uno por un titán tlaloque, para que el cielo y la tierra jamás vuelvan a unirse. Ahí te va un dato curioso, que también se puede conectar con otra leyenda muy famosa en el folclore mexicano actual, y es que al Popocatépetl e Iztaccíhuatl, dos volcanes, si no es que los más famosos del país, sobre todo la mujer dormida, se le apoda, se le nombra así, porque si tú lo ves desde determinado punto, y con un poco de imaginación, naturalmente, podría apreciarse, podría dar la impresión de que en efecto hay una mujer que descansa boca arriba, y algunos dicen, sobre todo en esos tiempos, que parecía una mujer que estaba dormida. Y ahí es donde nos entra una pregunta. El mito le dio forma... A ver, no a la montaña, eso es imposible. El mito le dio forma al folclore o el folclore le dio forma al mito. ¿Qué fue primero? Y esta es una pregunta pues un poquito similar a qué fue primero, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Que a priori podría parecer que sí tiene respuesta, pero es ese pequeño punto de sal en la comida que le da pues sabrosito a la plática. En Cars, la primera película, ahí nomás como dato curioso, recuerdo que hace tiempo estaba viendo videos de teorías de películas de animación, así, cosas que me entretienen cuando no estoy haciendo nada específico. Y una teoría decía que así como en la vida real hubo dinosaurios, en el universo de Cars, los entes o animales o autos que existieron antes de la era en la que se situó la película eran autos enormes y que una vez muertos y pasado mucho tiempo se convirtieron en montañas, porque hay frames, hay fragmentos, escenas de la película donde se puede ver montañas y estas tienen forma de autos antiguos. Fíjate qué curioso. Entonces este es un aspecto que ya podemos ver en una película actual que se basa en leyendas muy antiguas y que pues se ven mezcladas por la globalización. El día en que la serpiente emplumada y el espejo humeante derrotan a Zipactli se convierte en un día súper importante en la cosmovisión mexica, tanto que el primer día del calendario se llama Zipactli, uno lagarto. Como segunda leyenda, que forma parte de la primera, sin embargo, ya es individualmente una cosa pues diferente, aunque tiene relación. Se cuenta que los dioses, nuevamente, Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, y Citlalicue, falda de las estrellas, ordenaron que se hiciera el sol. Para ello se reunieron en Teotihuacán, alrededor de una hoguera sagrada, en la cual debía de sacrificarse el que quisiera convertirse en sol. Ojo, y ponle aquí atención. Se reunieron en Teotihuacán. Este dato va a cobrar pues más relevancia y más coherencia un poquito más adelante. Para el sacrificio se ofrecieron Tezistecatl, hermoso y rico, y Nanahuatzin, enfermo y pobre. Ahora, algo que hay que enfatizar es que estos dos personajes no eran humanos, tampoco eran animales. Eran entes o dioses primigenios, propiamente no eran mortales. En el momento en que debía decidirse quién sería quién, Tezistecatl tuvo miedo, y fue Nanahuatzin quien, lleno de valor, se arrojó a la hoguera, de donde salió convertido en sol. Entonces, Tezistecatl, avergonzado de su cobardía, y también un poco por ego, se arrojó también a la hoguera, saliendo convertido en la luna. Al principio los dos brillaban con la misma intensidad y hermosura, sin embargo los dioses le enviaron un conejo a la luna, y así opacó un poco su brillo. Esto nos recuerda que el valor es una virtud mucho más grande que la belleza y la riqueza.
Ahora continuemos con una leyenda mucho más rica, más interesante y por consiguiente más extensa. Para esto te voy a pedir no especial atención, sin embargo, nada más aguas, porque van a haber muchos nombres que suenen muy parecidos. Peculiaridades del idioma náhuatl y sobre todo de los nombres de los mexicas, ¿no? Vamos a hablar, te voy a leer un poquito de la leyenda de Quetzalcóatl, el Mictlán y la creación de la raza humana. Tras la derrota de Cipactli, llegaba otra gran tarea: crear una raza capaz de ser digna a la altura de los dioses. Tonacatecutli, padre de la serpiente emplumada y el espejo humeante, dejó caer un enorme cuchillo de pedernal desde el espacio, y con tal acto los cielos se volvieron en rayos. Con esto nacieron 1600 dioses primigenios. Sin embargo, aún faltaban los humanos que poblarían este nuevo mundo. Para ello, Quetzalcóatl recibió los huesos sagrados, y con todos los dioses juntos, en la noche eterna, la serpiente emplumada decidió crear un sol con la hoguera de los dioses, pero este era muy débil, provocando desagrado en su hermano Tezcatlipoca. Este decidió derribar a su hermano y ser él el encargado de crear el sol por sí mismo. Se convirtió en uno, pero era demasiado fuerte y las plantas se marchitaban. Y además los hombres creados de este sol eran de barro, muy grandes, gigantes y torpes. Quetzalcóatl derribó a su hermano de un golpe, dejando de ser él el sol, cayendo a un profundo lago. El dios, enojado, emergió en forma de un jaguar negro, que era el poder de su nahual, una fuerza que todos los seres humanos poseemos, según la cultura, la cosmovisión y las creencias mexicas. Tezcatlipoca, junto a otros jaguares, devoraron a los gigantes. Los que sobrevivieron se convirtieron en montañas. Más montañas, además de las extremidades que fueron utilizadas para la creación de los puntos cardinales. A este sol se le conoció como el Sol de Tierra, o Tlaltipactunatiuh. Fue así que Quetzalcóatl decide nuevamente convertirse en el sol, pero era menos intenso y más agradable. Además, los humanos estaban hechos de maíz, lo que los hacía arrogantes, casi perfectos, y además estos no rendían culto a los dioses. El espejo humeante derriba a su hermano con una ráfaga de viento. Esta misma, al recorrer el mundo, hace que los humanos se encorven, convirtiéndose en monos. Tlaloc, el dios de la lluvia, también lo intentó, y su sol era agradable, al igual que el de Quetzalcóatl. Sus humanos también eran de maíz, pero esta vez se les dio un gran corazón, uno muy grande. Sin embargo, resultó en que su creación eran muy perezosos, improductivos y débiles, algo sumamente inadmisible. A este sol se le llamó Sol de Fuego, o Xiuhtanatiuh. Después de 4 intentos fallidos, los dioses decidieron dejar los huesos a un lado, llevarlos al inframundo, y con ello al señor del Mictlán, Mictlantecutli. Quetzalcóatl no estuvo de acuerdo con esta decisión, así que bajó solo al Mictlán para pedir que le fueran devueltos los huesos sagrados, pasando así por los 9 planos del inframundo. Primer plano. Itzcuintlán. La única manera de cruzar sin ser atacado es con la guía de un Xoloscuincle. Sin embargo, esto tenía un pero, ya que si en tu vida mortal no le habías rendido el debido respeto a esta raza de perros, o habías sido un maltratador de los mismos, no había manera en que ninguno accediera a guiarte por el primer plano del inframundo. Serán los primeros en atacarte hasta destruirte. Después procedemos con el Tlapememe Mumamictlán, lugar donde se juntan las montañas. Después, Iztepetl, montaña de pedernales de obsidiana que desgarraban hasta a un dios. Zehueloyan, lugar de nieve y hielo, con grandes vientos donde incluso podrían devolverte al primer plano del Mictlán. Todo el recorrido se hacía en 4 años, así que si por alguna razón eras devuelto al primer plano, ya habías perdido 2 años. Temimimaloyan, lugar donde te flechan saetas. Teyolocualoyan, con jaguares salvajes. Apanohualoyan, lugar de ríos. Después de la travesía, logró llegar ante el señor del Mictlán, quien, sorprendido ciertamente por tal hazaña, accedió a darle los huesos sagrados. Sin embargo, esto era una gran trampa. Al salir del inframundo, de nuevo por los 9 planos, cayó en una fosa, perdiendo la vida.
una fosa que era capaz de arrebatarle la existencia hasta un dios como Quetzalcóatl. Sin embargo, ya sea por la divinidad o por algún aspecto que va más allá del entendimiento humano, este dios volvió a la vida. Juntó a todos los dioses y molió los huesos mezclándolos con su propia sangre para dar forma a nuevos humanos. Por ser esta una masa, es que todos tenemos estaturas diferentes, ya que se perdió el molde de un esqueleto. Es aquí cuando a la hoguera Nanahuatzin se avienta, formando al quinto sol.